Bienvenidos a este viaje de reflexión y filosofía. En este espacio de audiomentores, exploraremos el pensamiento profundo de Friedrich Nietzsche en su ensayo Fatum e Historia, un texto donde Nietzsche nos invita a cuestionar las fuerzas que guían nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestra historia. A través de este ensayo, se enfrenta a la eterna lucha entre el destino y la libertad humana, un tema central en su obra. A lo largo de 20 capítulos, vamos a desentrañar sus pensamientos, reflexionar sobre cómo las grandes figuras de la historia se ven atrapadas en una red de eventos que parecen predestinados, mientras luchan por dejar su huella en el mundo. Nietzsche nos desafía a mirar la historia no solo como un relato de hechos pasados, sino como un espacio de lucha, determinación y, sobre todo, libertad. Los invito a escuchar con atención cada capítulo, ya que cada uno nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el gran flujo de la historia humana y sobre la naturaleza del destino mismo. Comencemos. Capítulo 1. La naturaleza del destino y la historia. Friedrich Nietzsche comienza su reflexión sobre el destino y la historia en este primer capítulo de una manera muy característica, desafiando la comprensión común de estos dos conceptos. En lugar de aceptar la visión tradicional de un destino fijo, predeterminado, Nietzsche nos invita a cuestionarlo profundamente. Desde el inicio, nos confronta con la siguiente pregunta: ¿somos realmente sujetos a un destino inmutable, o hay espacio para que nuestras decisiones y nuestras acciones influyan en el curso de la historia? En su tiempo, el pensamiento predominante veía a la humanidad como una especie de marioneta, guiada por un destino que no podía controlar. Las personas, de acuerdo con esta visión, simplemente seguían el curso de los acontecimientos sin poder alterarlo. El destino era una fuerza externa, algo que los seres humanos debían aceptar como parte del tejido de la existencia. Pero Nietzsche, como es habitual en su pensamiento, rechaza esta visión fatalista. Fatum, o destino, en este ensayo no es un concepto abstracto e incontrolable. Nietzsche lo redefine de manera que se convierte en una relación dinámica entre el individuo y las circunstancias históricas. El filósofo plantea que el destino no está predeterminado, sino que está en constante construcción. Es el resultado de las decisiones humanas y de la voluntad individual, aunque esta voluntad no siempre se manifiesta de forma clara o consciente. A través de este concepto, Nietzsche desafía la idea de que las grandes figuras de la historia, como los filósofos, políticos y líderes, son meros productos de las circunstancias que les tocó vivir. En lugar de verlos como víctimas de un destino irreversible, Nietzsche propone que estos individuos tienen la capacidad de forjar su propio destino. De hecho, al reflexionar sobre la historia de la humanidad, podemos ver que los grandes cambios en la sociedad y la cultura fueron posibles porque algunos hombres desafiaron el destino que parecía estar marcado para ellos y actuaron según su propia voluntad. Este primer capítulo también introduce una visión más profunda de la historia misma. Para Nietzsche, la historia no es un mero registro de hechos pasados, ni una serie de eventos que ocurren sin razón. La historia está llena de luchas, decisiones conflictivas y, sobre todo, es un espacio de posibilidades. En este sentido, la historia no es estática, sino que está en constante movimiento. En cada momento, cada acto individual influye en el curso de los acontecimientos. Es como un juego de tensiones entre lo que podría haber sido y lo que finalmente será. La historia humana es un campo de batalla entre el destino y la libertad, entre lo que nos dicta el contexto y lo que decidimos hacer con él. Nietzsche también señala que este proceso no es algo que los seres humanos pueden controlar completamente. A pesar de nuestra libertad de acción, no podemos escapar por completo de las fuerzas sociales, políticas y culturales que nos moldean. No obstante, esa misma lucha interna entre la libertad y las restricciones externas es lo que da forma a nuestra voluntad de poder. A través de esta voluntad, los seres humanos tienen la capacidad de resistir, transformar o incluso subvertir las circunstancias que parecen limitarnos. A lo largo de la historia, las grandes figuras no se ven a sí mismas como simplemente arrastradas por un destino ya escrito. Ellos lo desafían. Los filósofos, artistas, revolucionarios y pensadores a lo largo de los siglos han sido conscientes de que el destino no es fijo y, por tanto, han luchado por imponer su propia visión del mundo. No es que las circunstancias no los afecten, sino que ellos buscan enfrentar esas circunstancias y transformarlas en algo nuevo. En este primer capítulo, Nietzsche no solo nos plantea una reflexión sobre la historia y el destino, sino que también nos invita a reconsiderar nuestra posición dentro de estos elementos. ¿Nos conformamos con aceptar los hechos tal como nos son dados,
¿O buscamos activamente influir en los acontecimientos que nos rodean? Nietzsche, fiel a su estilo provocador, nos desafía a ser actores activos en nuestra propia historia y en el curso de la historia colectiva. Si el destino es algo que podemos cambiar, entonces nuestra voluntad de poder es el instrumento más importante que tenemos. A lo largo de este primer capítulo, Nietzsche nos insta a replantearnos la relación entre el ser humano y la historia. En lugar de ser simples espectadores de un destino ya marcado, podemos ser creadores de nuestra propia realidad, de nuestra historia personal, y en última instancia, de la historia misma. La historia, entonces, se convierte en un espacio donde lo posible y lo imposible se enfrentan, y cada individuo tiene el poder de influir, aunque de manera limitada, en ese proceso. A medida que avanzamos en este ensayo, Nietzsche continuará desafiando nuestras ideas preconcebidas, mostrando que el destino no está predeterminado, sino que se hace. En los siguientes capítulos, profundizaremos más en cómo nuestras acciones individuales pueden transformar el curso de los eventos históricos, y cómo la voluntad humana puede generar una historia llena de significados profundos. Espero que este primer capítulo te ayude a establecer un tono profundo y reflexivo en tu canal. Si te gustaría que continúe desarrollando los capítulos de la misma manera, solo avísame. Capítulo 2. El hombre como agente de cambio. En este segundo capítulo, Nietzsche profundiza en la noción de que el hombre no es simplemente una marioneta de las circunstancias, sino un agente activo que tiene el poder de modificar el curso de la historia. A lo largo de sus escritos, Nietzsche a menudo desafía las creencias convencionales sobre el libre albedrío y el destino, y en este capítulo, pone énfasis en la capacidad del individuo para enfrentar y resistir las fuerzas históricas que lo rodean. El filósofo comienza con una reflexión sobre la relación entre el individuo y el entorno histórico en el que se encuentra. Si bien las circunstancias y el contexto cultural juegan un papel importante en la vida de cada ser humano, Nietzsche destaca que lo que realmente define a una persona es su capacidad de actuar dentro de esas circunstancias, de tomar decisiones y de hacer frente a las fuerzas que parecieran estar fuera de su control. El hombre, en su visión, no es un ser que simplemente responde a los hechos de la historia. El hombre es, ante todo, un creador de historia. Si bien la historia puede parecer una sucesión de eventos predestinados, donde las personas parecen ser arrastradas por corrientes de acontecimientos más grandes que ellas mismas, Nietzsche nos recuerda que cada individuo tiene la capacidad de decidir cómo se enfrentará a esos eventos. En otras palabras, el individuo es responsable de sus propios actos, y sus decisiones pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Es importante entender que para Nietzsche, la historia no es algo fijo. No está escrita de antemano, ni es una secuencia predestinada de hechos. La historia, según Nietzsche, está en constante movimiento, y la humanidad tiene la capacidad de participar activamente en ese movimiento. El filósofo pone como ejemplo a los grandes líderes y pensadores que, a lo largo de la historia, han sido los responsables de los cambios significativos que hemos experimentado como sociedad. Estas figuras no eran simplemente víctimas de su tiempo, sino que fueron actores que desafiaron las condiciones en las que vivían, y crearon nuevas posibilidades. Nietzsche destaca que, aunque las circunstancias históricas influyen en las decisiones humanas, el hombre no es una víctima de esas circunstancias. De hecho, la libertad humana para actuar dentro de los límites de lo posible es una de las características más esenciales de la existencia humana. La verdadera libertad no consiste en vivir sin restricciones, sino en poder tomar decisiones que sean significativas, incluso cuando esas decisiones se hacen dentro de un contexto determinado. Además, Nietzsche pone en duda la idea de que la historia está necesariamente dirigida por grandes figuras históricas. No todo depende de unos pocos hombres grandes que influyen en los eventos. En este capítulo, nos invita a ver la historia como una red de interacciones entre individuos que, aunque puedan no ser conscientes de su poder, crean la historia con cada uno de sus actos. Es una visión descentralizada de la historia. Cada acción humana, por pequeña que sea, tiene un impacto y forma parte de un proceso global que va dando forma al futuro. Uno de los aspectos más interesantes del pensamiento de Nietzsche en este capítulo es su énfasis en el concepto de la voluntad de poder. Según Nietzsche, cada ser humano tiene una voluntad inherente para actuar sobre el mundo. Esta voluntad de poder no solo se refiere a un deseo de dominación, sino a una necesidad interna de superar obstáculos y de transformar lo que nos rodea. En su concepción, el hombre se define no solo por lo que hace, sino por su capacidad de superar las limitaciones que le imponen las circunstancias históricas. Por lo tanto,
La historia no es un simple flujo de eventos que se suceden, sino una constante interacción entre lo que la gente elige hacer y lo que la sociedad les permite hacer. El hombre, en su lucha interna y externa, enfrenta su destino con su voluntad de poder, y al hacerlo, cambia el curso de los eventos. El hombre no se somete pasivamente a la historia, sino que se convierte en una fuerza activa dentro de ella. En este sentido, Nietzsche afirma que la historia se hace constantemente en cada instante, en cada decisión que tomamos, en cada acción que realizamos. Por lo tanto, la libertad del individuo radica en su capacidad de romper con los patrones establecidos y crear nuevas realidades a través de su voluntad. Este es un tema recurrente en la obra de Nietzsche, la idea de que el hombre no está atado a un destino ya marcado, sino que puede crear su propio destino, basándose en sus decisiones y en su capacidad para actuar en el mundo. En resumen, Nietzsche nos invita a ver al hombre no como un simple producto de la historia, sino como un agente activo que tiene el poder de modificar el curso de los acontecimientos. La historia no está predestinada, ni es un flujo de eventos que simplemente nos arrastra. La historia es creada por las decisiones de los individuos, por su voluntad de poder y por su capacidad para actuar sobre el mundo. La verdadera libertad, según Nietzsche, no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar dentro de esas restricciones y de transformarlas. Cada acción humana, por más pequeña que sea, tiene el poder de cambiar la historia, de desafiar el destino y de crear nuevas posibilidades. La historia no está escrita, y el destino tampoco lo está. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser el arquitecto de su propio destino. Este concepto de la historia como un campo abierto se desarrollará aún más a lo largo del texto. Nietzsche continuará explorando cómo el hombre puede afirmar su voluntad y convertirse en el creador de su propia realidad. Espero que este desarrollo del segundo capítulo encaje con el tono reflexivo y profundo que buscas para tu canal de audiolibros. Si deseas que continúe con más capítulos o alguna otra modificación, estoy aquí para ayudarte. Capítulo 3. El destino y la libertad, la lucha entre el hombre y su tiempo. En este tercer capítulo, Nietzsche continúa profundizando en la relación entre el destino, la libertad y la capacidad del individuo para influir en el curso de los acontecimientos históricos. Este capítulo se enfoca en la tensión constante entre las fuerzas externas que parecen controlar el destino y la libertad interna del ser humano para actuar según su propia voluntad. El filósofo comienza con una reflexión sobre la naturaleza del destino. Para Nietzsche, el destino no es una fuerza inamovible, sino algo que se va formando constantemente a medida que las personas toman decisiones. El destino está, de alguna manera, entrelazado con la historia misma, pero es un destino que no está marcado de antemano, sino que se va tejiendo a través de los actos humanos. Nietzsche se enfrenta, aquí, a una concepción tradicional del destino, que lo ve como una fuerza externa que determina todo lo que sucede. En lugar de aceptar esta visión fatalista, Nietzsche presenta el destino como un espacio en el que el hombre tiene margen de acción, aunque esa acción se ve limitada por las circunstancias. La clave está en la capacidad de la voluntad de poder humana para afirmarse dentro de esas restricciones y transformarlas. De acuerdo con Nietzsche, lo que caracteriza al ser humano no es simplemente su capacidad de adaptación a las condiciones de su tiempo, sino su capacidad de resistencia y cambio. El hombre no solo se adapta pasivamente a su contexto histórico, sino que tiene la habilidad de responder a esos desafíos, influir en ellos y cambiar el curso de los acontecimientos. Nietzsche critica la idea de que las personas son meras víctimas de su tiempo. En su lugar, nos propone que cada individuo tiene la potencialidad de influir en la historia de manera activa, como un creador de su propio destino. La lucha entre el hombre y su tiempo. El concepto de lucha es central en este capítulo. Nietzsche compara la relación entre el hombre y su tiempo con una batalla constante. A lo largo de la historia, el hombre ha tenido que luchar contra las limitaciones impuestas por su entorno, las normas sociales, los sistemas políticos y las ideas predominantes. Sin embargo, esta lucha no es una lucha externa en la que el hombre se ve simplemente arrastrado por fuerzas más grandes que él. En lugar de eso, Nietzsche ve la lucha como un proceso interno, una lucha en la que el individuo tiene que decidir si se somete a su tiempo y se conforma con lo que le es dado, o si se rebele contra esas circunstancias y las transforme en algo nuevo. En este punto, Nietzsche introduce una reflexión interesante sobre la libertad. Mientras que el destino parece una fuerza externa, la libertad es algo que reside en el interior del hombre. La libertad, en este sentido, no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar dentro de esas restricciones.
La libertad verdadera se encuentra en la capacidad de tomar decisiones que no solo son reacciones a las circunstancias, sino decisiones que trascienden esas circunstancias. En otras palabras, la libertad no se encuentra en un mundo sin limitaciones, sino en un mundo donde el hombre puede transformar esas limitaciones a través de su voluntad de poder. Nietzsche afirma que la historia está llena de ejemplos de grandes hombres que, lejos de ser figuras pasivas que simplemente aceptaron el destino que les tocaba, fueron individuos que se levantaron por encima de las circunstancias. Estos hombres no se limitaron a vivir dentro de los márgenes que les impuso su tiempo, sino que hicieron de su vida una manifestación de su voluntad, desafiando las normas y creando nuevas realidades. Por ejemplo, Nietzsche hace referencia a figuras como Sócrates y Jesucristo, quienes, en su tiempo, desafiaron las convenciones sociales y religiosas. Estos hombres no fueron simplemente productos de su tiempo, sino que actuaron sobre su tiempo, transformando la sociedad a través de su pensamiento y sus acciones. Nietzsche los ve como ejemplos de la voluntad humana que no se somete, sino que crea y cambia el destino. El hombre como creador de historia. En este capítulo, Nietzsche también aborda la noción de la historia misma. Para él, la historia no es una secuencia fija de eventos, sino una construcción humana. La historia es el resultado de las acciones de los individuos, de sus decisiones y de las fuerzas con las que interactúan. Cada acción humana, por más pequeña que parezca, tiene el poder de influir en el curso de los acontecimientos. En este sentido, la historia es dinámica, un campo en constante movimiento, y no algo que simplemente se sigue sin intervención. El filósofo también hace hincapié en que la lucha entre el hombre y su tiempo no es una lucha externa, sino una lucha interna. No se trata solo de rebelarse contra las instituciones, los gobiernos o las tradiciones. Se trata, sobre todo, de tomar control de uno mismo. La lucha más importante es la que se libra en el interior del hombre, entre sus deseos, sus ideales y la realidad en la que vive. Es en esta lucha interna donde se define la verdadera libertad del hombre. La verdadera libertad radica en la capacidad de afirmarse, incluso frente a las restricciones impuestas por su entorno. En resumen, Nietzsche nos presenta una visión del destino y la libertad que desafía las concepciones tradicionales. El destino no es una fuerza externa que controla la vida de los individuos, sino una construcción humana. El hombre tiene la capacidad de influir en la historia, de desafiar las circunstancias que lo rodean y de afirmar su voluntad de poder. La lucha entre el hombre y su tiempo no es solo una lucha externa, sino una lucha interna, una batalla por ser uno mismo en un mundo lleno de limitaciones. La libertad verdadera no consiste en la ausencia de restricciones, sino en la capacidad de actuar dentro de esas restricciones y transformarlas. La historia es el resultado de esta lucha, de las decisiones que tomamos y de las acciones que llevamos a cabo para cambiar el destino. Nietzsche nos invita a ser creadores de nuestra propia historia, no meros seguidores de un destino predeterminado. Este capítulo enfatiza aún más la voluntad de poder y la capacidad humana de actuar sobre la historia, lo que crea una conexión más profunda entre el individuo y el curso de los eventos históricos. Nietzsche desafía la visión fatalista y ofrece una perspectiva en la que cada persona tiene la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos, a través de su propia voluntad. Capítulo 4. La historia y su relación con la moralidad. En este cuarto capítulo, Nietzsche profundiza en la relación entre la historia y la moralidad. El filósofo explora cómo las ideas y normas morales influyen en la manera en que los seres humanos interpretan y actúan sobre los eventos históricos. En este sentido, plantea que la historia no es solo un campo de acontecimientos objetivos, sino también un espacio en el que las creencias morales juegan un papel determinante en cómo el ser humano se posiciona frente al destino. Nietzsche comienza el capítulo reflexionando sobre cómo las estructuras morales de una sociedad afectan la percepción de la historia. La moralidad, en su concepción, es un conjunto de valores que cada sociedad ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, y que tienen un impacto directo en la manera en que se entienden los eventos históricos. Según Nietzsche, la moral de una sociedad determina lo que se considera bueno o malo, lo que es aceptable o inaceptable, y cómo estas ideas condicionan las decisiones de los individuos y los pueblos a lo largo de la historia. Nietzsche critica la manera en que las ideologías morales han configurado la visión que se tiene de la historia. En particular, se refiere a las moralidades judeocristianas y sus valores de sacrificio, de humildad y de sumisión, que a menudo se presentan como universales y eternos. Para Nietzsche, estas creencias morales están profundamente arraigadas en la historia de Occidente,
y han llevado a una interpretación de la historia en la que la lucha y el conflicto son vistos como algo negativo, mientras que el sufrimiento y la sumisión se valoran como virtudes. Una de las ideas más radicales que Nietzsche plantea en este capítulo es que las moralidades no son absolutas ni universales, sino que son producto de condiciones históricas particulares. Lo que una sociedad considera moralmente correcto en un momento dado de la historia no es un reflejo de una verdad eterna, sino más bien una construcción que depende de diferentes contextos históricos y culturales. La moral no es una revelación divina ni una ley natural, sino una serie de construcciones humanas que cambian con el tiempo. La moralidad como instrumento de poder. Nietzsche también explora cómo la moralidad ha sido utilizada a lo largo de la historia como un instrumento de poder. Aquellos que tienen la capacidad de definir lo que es moralmente aceptable son, en muchos casos, los que controlan el curso de la historia. En la tradición judeocristiana, por ejemplo, la moralidad se presenta como una herramienta para subyugar a los individuos, especialmente a aquellos que pertenecen a clases sociales inferiores. La moral de la compasión y el sufrimiento a menudo se presentan como virtudes, lo que contribuye a mantener a las personas en una posición de sumisión. Nietzsche critica fuertemente esta utilización de la moralidad como medio para controlar las masas. Según él, los valores morales que dominan la historia occidental, especialmente los valores cristianos, son moralidades de esclavos, pensadas para someter a los individuos a una visión de la vida en la que la debilidad y la pasividad son veneradas. En su lugar, Nietzsche aboga por una moralidad de señores, que valora la fuerza, el poder y la creación de valores propios, en lugar de simplemente seguir los valores impuestos por la sociedad. La historia y la transformación moral. Sin embargo, Nietzsche no aboga por el rechazo absoluto de la moralidad. En lugar de ello, propone que la moralidad misma debería ser transformada. La historia está llena de ejemplos de transformaciones morales que han sido fundamentales para el desarrollo de las sociedades humanas. Desde la caída del Imperio Romano hasta el auge de nuevas filosofías y religiones, la moral ha sido un campo de batalla en el que las ideas se enfrentan y se reconfiguran a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia, los seres humanos han luchado por redefinir los valores y por crear nuevas interpretaciones de lo que es bueno y malo. Nietzsche está convencido de que estas transformaciones morales son esenciales para el progreso humano. Las ideas y valores que nos parecen fundamentales hoy en día no son, según él, más que una fase temporal en la evolución de la humanidad, y debemos estar dispuestos a cuestionarlos y a transformarlos si queremos alcanzar una mayor autonomía y creatividad. El eterno retorno de la historia. Nietzsche también introduce la idea del eterno retorno en este capítulo, un concepto que juega un papel importante en su filosofía. Según esta idea, la historia no avanza de forma lineal, sino que se repite cíclicamente. Aunque no todos los elementos de la historia se repiten de manera exacta, Nietzsche sugiere que el sufrimiento y las luchas que caracterizan la existencia humana siguen repitiéndose a lo largo de los siglos. Esta visión del eterno retorno plantea la posibilidad de que la humanidad se vea atrapada en un ciclo interminable de lucha y sufrimiento, y nos invita a preguntarnos cómo podemos superar este ciclo y vivir de manera más auténtica. En resumen, Nietzsche desafía la concepción tradicional de la moralidad como una verdad universal que guía la historia. En su lugar, presenta la moralidad como un producto histórico y cultural, que cambia con el tiempo y que ha sido utilizada como un instrumento de poder para controlar a las masas. A lo largo de la historia, los seres humanos han luchado por redefinir lo que es bueno y malo, y Nietzsche cree que estas transformaciones morales son esenciales para el progreso humano. Al mismo tiempo, Nietzsche invita a la reflexión sobre la posibilidad de superar las moralidades actuales y de crear nuevos valores que sean más afirmativos de la vida y la voluntad de poder humana. La historia, en su concepción, no es solo un campo de acontecimientos objetivos, sino un espacio en el que las ideas y valores se enfrentan, se transforman y se reconfiguran continuamente. Este capítulo sigue desarrollando las complejas ideas de Nietzsche sobre la historia y la moralidad, proporcionando una visión crítica de cómo los valores morales han influido en la forma en que entendemos y actuamos en el mundo. Si deseas que continúe con más capítulos o alguna modificación, avísame. Capítulo 5. El héroe histórico y la interpretación de los acontecimientos. En este capítulo, Nietzsche se adentra en la figura del héroe histórico y su relación con el destino. Analiza cómo los grandes individuos a lo largo de la historia no solo han influido en el curso de los acontecimientos, sino que también han interpretado la historia a través de su propia perspectiva y voluntad. Para Nietzsche, la historia no es solo un relato de hechos,
sino una construcción moldeada por los héroes y los grandes hombres de cada época. Nietzsche comienza cuestionando el concepto tradicional de historia objetiva. La mayoría de las interpretaciones históricas han sido presentadas como relatos neutros de hechos, donde los sucesos se describen de forma que se intenta evitar cualquier subjetividad. Sin embargo, para Nietzsche, la historia es siempre una interpretación de los eventos, una construcción que depende de los puntos de vista, los intereses y las acciones de los individuos involucrados. A lo largo de la historia, las grandes figuras son las que han interpretado y reinterpretado los eventos, dándoles un sentido y un propósito. Estas figuras no son simplemente productos de su tiempo, sino que son creadores de sentido, y a través de sus acciones, transforman el curso de los acontecimientos. El héroe como forjador de la historia. Nietzsche introduce la idea del héroe como un individuo que tiene la capacidad de no solo ser una parte de la historia, sino de crearla. A lo largo de los siglos, figuras como Alejandro Magno, Julio César o Napoleón han sido consideradas como ejemplos de héroes que, con su voluntad, han dejado una marca profunda en el mundo. Sin embargo, Nietzsche no los ve simplemente como personajes destacados de la historia, sino como individuos que han dado forma al destino. El héroe histórico, según Nietzsche, no es solo alguien que actúa en la historia, sino que tiene el poder de darle un sentido a esa historia. La historia, en este sentido, es vista desde la perspectiva de quien la escribe. Los héroes, con su voluntad de poder, imponen sus propios significados y objetivos en un mundo que, de otra manera, podría ser un caos de eventos inconexos. A través de sus acciones extraordinarias, estos héroes son los que escriben el guión de la historia, que luego será interpretada por las generaciones futuras. Nietzsche pone de relieve cómo la grandeza del héroe histórico reside precisamente en su capacidad para afirmar su voluntad en un mundo que podría ser percibido como indiferente. A través de esta afirmación de sí mismo, el héroe no solo define su propio destino, sino que redefine la historia misma. No se trata solo de actuar en la historia, sino de darle dirección a esa historia a través de su propia visión y voluntad de poder. La relación entre el individuo y las fuerzas históricas. Aunque Nietzsche reconoce la importancia de los héroes en la construcción de la historia, también reflexiona sobre la relación entre el individuo y las fuerzas históricas. Los héroes, en muchos casos, son productos de su tiempo, que surgen debido a las circunstancias históricas específicas que los rodean. Sin embargo, a pesar de estar condicionados por estas circunstancias, los grandes hombres tienen la capacidad de trascender su tiempo y sus condiciones, llevándolas más allá de lo que se esperaba de ellos. Nietzsche sugiere que la historia no es un proceso lineal de desarrollo, sino un campo en el que las fuerzas históricas, las culturas y los individuos interactúan de manera compleja. En este contexto, la historia se convierte en un juego de fuerzas, en el que los héroes no son simplemente agentes pasivos de una fuerza cósmica o histórica, sino actores que intervienen activamente en el destino de su tiempo. Así, aunque los héroes no son completamente libres de las fuerzas de su época, su voluntad de poder les permite actuar en contra de las expectativas y generar cambios significativos. El heroísmo y el sentido de la historia. En este capítulo, Nietzsche también plantea la cuestión del sentido de la historia. Si bien la historia puede ser vista como un proceso caótico e incluso sin sentido desde una perspectiva objetiva, el héroe, a través de sus acciones, le da un sentido a los eventos. En lugar de ver los acontecimientos históricos como simples consecuencias de fuerzas ciegas, el héroe los interpreta a través de su propia visión, imbuyéndolos con un propósito. Este sentido es creado, no encontrado, y se convierte en una forma en la que los héroes justifican sus acciones ante sí mismos y ante el mundo. Nietzsche hace un llamado a no ver a los héroes solo como personas que actúan en la historia, sino como individuos que crean la historia. A través de sus acciones, imponen una narrativa, una interpretación del mundo que, en última instancia, es aceptada y transmitida por las generaciones futuras. Así, el sentido de la historia no es algo que está dado de antemano, sino que debe ser creado por aquellos que tienen la voluntad de imponer su interpretación en el mundo. La historia como construcción humana. Al final del capítulo, Nietzsche refuerza su visión de la historia como una construcción humana. La historia no es un relato objetivo de lo que ha sucedido, sino una interpretación subjetiva de los eventos. Las figuras históricas que han dejado una marca significativa en la historia no son simples testigos de los acontecimientos, sino personas que han transformado esos acontecimientos a través de su voluntad de poder. Los héroes, según Nietzsche, no son solo individuos que han influido en su época,
sino que son los creadores de la narrativa histórica. Ellos no se limitan a ser parte de la historia. Hacen historia. A través de su voluntad y sus acciones, los grandes hombres son los que proporcionan el sentido y la dirección a los eventos históricos. La historia, en su visión, es fundamentalmente subjetiva y está siempre marcada por la interpretación de aquellos que la viven y la narran. En resumen, Nietzsche ofrece una visión de la historia en la que los héroes históricos son los creadores de sentido y no solo actores dentro de un proceso histórico predeterminado. A través de su voluntad de poder, estos individuos transforman los eventos históricos y les imponen un sentido que será aceptado y transmitido por las generaciones posteriores. Para Nietzsche, la historia no es un relato objetivo, sino una construcción humana en la que cada gran hombre recrea la narrativa según su propia visión. Este capítulo es clave en la obra de Nietzsche, pues plantea que los héroes históricos no son simplemente personajes dentro de la historia, sino agentes activos que crean el sentido y el rumbo de la misma. Si deseas que continúe desarrollando más capítulos o alguna modificación, avísame. Capítulo 6. La voluntad de poder, motor interno de transformación. En este capítulo, Nietzsche se adentra en el concepto central de su pensamiento, la voluntad de poder. Lejos de concebir la vida como un mero sometimiento a fuerzas externas, Nietzsche sostiene que el hombre es, en esencia, un creador activo de su propio destino. La voluntad de poder es esa fuerza interna que impulsa al individuo a superar sus limitaciones y a forjar su existencia, transformando tanto su realidad personal como el curso de la historia. Nietzsche argumenta que la voluntad de poder no es simplemente un impulso hacia la dominación, sino una fuerza vital que se manifiesta en la capacidad del ser humano para afirmarse, innovar y crear nuevos valores. Este impulso no se limita al ámbito físico, sino que se extiende a lo espiritual y lo intelectual, impulsando al hombre a buscar la autotrascendencia y a no conformarse con lo que la vida le impone. Cada acción, cada decisión tomada en medio de las restricciones de la existencia, es una manifestación de esa voluntad que, aunque condicionada por el contexto, permite al individuo desafiar el destino y reconfigurar la historia. Nietzsche enfatiza que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de limitaciones, sino en la capacidad de actuar dentro de ellas y transformarlas en oportunidades. La voluntad de poder, entendida de este modo, es la herramienta con la cual el ser humano puede redefinir su realidad, romper con los antiguos valores que ya no sirven y construir un nuevo orden basado en su propia visión. En este proceso, cada pequeño acto de afirmación cuenta. Cada elección, cada gesto de resistencia contra lo impuesto, se suma a la creación de una historia en constante cambio. El filósofo nos invita a ver la historia no como una sucesión inmutable de acontecimientos predestinados, sino como un campo dinámico en el que el hombre, a través de su voluntad, puede intervenir y dejar una huella. No somos simples espectadores, somos actores que, con cada decisión, participan en el tejido mismo del destino. La lucha interna por afirmarse en medio de las fuerzas externas es, según Nietzsche, la esencia de la existencia humana. En resumen, Nietzsche nos enseña que la voluntad de poder es el motor esencial que impulsa al hombre a trascender sus límites y a ser el creador de su propio destino. La verdadera libertad radica en la capacidad de actuar y transformar, en afirmar la propia existencia incluso en medio de las restricciones. Cada acción, por pequeña que sea, contribuye a reescribir la historia y a construir un futuro lleno de posibilidades. La voluntad de poder es, en última instancia, la fuerza que nos lleva a la autotrascendencia y a la creación de nuevos valores, reafirmando que el destino no está escrito, sino que se hace a través de nuestras decisiones. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta voluntad se traduce en la creación de nuevos valores y en la capacidad de desafiar las normas establecidas, abriendo camino a una transformación cultural profunda. Capítulo 7. La creación de nuevos valores y la reconfiguración del destino. En este capítulo, Nietzsche aborda una idea central. El destino no es un camino inmutable, sino un lienzo en el que el individuo puede, mediante su voluntad y creatividad, crear nuevos valores que transformen el curso de la historia. Para Nietzsche, la historia no es un relato fijo de sucesos predestinados, sino un proceso dinámico y mutable, donde cada acción humana tiene el potencial de romper con las viejas normas y abrir paso a una nueva realidad. Esta capacidad de reinventar el destino es la manifestación misma de la voluntad de poder. Nietzsche argumenta que, a lo largo de los tiempos, las tradiciones y los valores heredados han limitado la verdadera expresión del potencial humano. Las antiguas moralidades, heredadas de sistemas dogmáticos, a menudo han impuesto barreras que frenan la innovación y la afirmación de la individualidad.
En este contexto, el desafío del hombre moderno es reconocer la necesidad de romper con lo anticuado y de crear nuevos valores que respondan a las realidades cambiantes de su tiempo. Esta creación de nuevos valores es, según Nietzsche, un acto de liberación. No se trata únicamente de desechar lo viejo, sino de transformar las estructuras morales en algo que permita al ser humano vivir de forma más auténtica y libre. Cada vez que un individuo decide cuestionar las normas preestablecidas y proponer una nueva visión del bien, está ejerciendo su voluntad de poder y contribuyendo a reconfigurar el destino colectivo. Nietzsche enfatiza que la historia es un campo de posibilidades donde el destino se hace y se rehace a través de las acciones humanas. Los grandes personajes de la historia, aquellos que han dejado una huella imborrable, son ejemplos de individuos que no se conformaron con aceptar su suerte, sino que desafiaron las convenciones de su época y crearon nuevos paradigmas morales y culturales. No se trata de una rebelión contra el orden, sino de una reinvención del mismo, donde el hombre, a través de su creatividad, redefine lo que es posible. En este proceso, el individuo se enfrenta a la resistencia de aquellos que se benefician de las viejas estructuras. La transformación de los valores tradicionales implica un choque con el pasado, un proceso que puede resultar conflictivo y doloroso. Sin embargo, Nietzsche sostiene que es precisamente en esa tensión donde reside el motor del progreso, la confrontación entre lo que ya no sirve y la posibilidad de un nuevo orden, una oportunidad para que la humanidad se eleve y afirme su propia grandeza. Este acto de reinventar el destino es la esencia de la libertad según Nietzsche. El hombre no es un mero receptor pasivo de un destino impuesto, sino un creador activo de su propia historia. Cada decisión, por pequeña que sea, forma parte de un proceso continuo de transformación. Así, la historia se configura no como un camino cerrado, sino como un campo abierto de acción en el que la voluntad y la creatividad pueden reescribir el futuro. La capacidad de crear nuevos valores es, para Nietzsche, la manifestación suprema de la voluntad de poder. Al desafiar y transformar los viejos paradigmas, el individuo se convierte en un agente de cambio que reconfigura el destino no como algo predeterminado, sino como un proyecto en constante construcción. Esta visión nos invita a ver la historia como un espacio de posibilidades, donde cada acción humana contribuye a forjar un futuro diferente y más auténtico. La verdadera libertad reside en la capacidad de reinventar el destino y en la valentía de construir nuevos valores que reflejen el potencial pleno del ser humano. Capítulo 8: El eterno retorno, desafío y aceptación del destino. En este capítulo, Nietzsche nos introduce a uno de sus conceptos más enigmáticos y profundos: el eterno retorno. Más que una simple teoría filosófica, el eterno retorno es un desafío existencial, una prueba para medir la fortaleza del espíritu humano y su capacidad para afirmar la vida en su totalidad. El eterno retorno plantea la siguiente idea: ¿qué pasaría si tuvieras que vivir esta misma vida, con cada alegría y sufrimiento, una y otra vez, por la eternidad? Para Nietzsche, esta pregunta no es meramente teórica, sino una prueba radical de aceptación del destino. No se trata de resignarse a lo que ocurre, sino de abrazar cada instante con plenitud, al punto de que estaríamos dispuestos a revivirlo eternamente sin cambiar nada. Esta perspectiva desafía directamente la idea de que el destino es un camino inalterable. En lugar de ver la vida como una sucesión de hechos fuera de nuestro control, Nietzsche nos invita a vivir con tal intensidad y autenticidad que cada momento tenga un valor absoluto. No se trata de escapar de la realidad o de lamentarse por lo que pudo haber sido, sino de transformar la existencia en algo tan valioso que la repetiríamos una y otra vez sin dudarlo. Aquí, la voluntad de poder juega un papel esencial. Solo aquel que es capaz de asumir el eterno retorno con alegría ha logrado trascender las limitaciones impuestas por la moral tradicional y el miedo al destino. Este individuo ha superado la culpa, la duda y la resignación, convirtiéndose en el creador de su propio significado. Aceptar la vida sin arrepentimientos, sin deseo de que sea diferente, es la prueba máxima de la autotrascendencia y la verdadera afirmación del destino. Nietzsche también advierte que la mayoría de las personas temerían esta idea. Para quienes viven en la mediocridad, atrapados en la rutina y el conformismo, el eterno retorno sería una maldición insoportable. Pero para el espíritu libre, para aquel que ha aprendido a afirmar su existencia en cada acción y decisión, el eterno retorno se convierte en una celebración de la vida. Este concepto también tiene un impacto en nuestra visión de la historia. Si el tiempo es cíclico y cada instante puede repetirse infinitamente, entonces nuestras acciones adquieren un peso inmenso. Cada elección es definitiva. Cada momento es una eternidad en sí mismo.
No hay segundas oportunidades ni finales redentores. Solo el ahora, cargado de significado. En esta visión, el destino no es algo que simplemente ocurre, sino algo que se asume con valentía y se forja con nuestras propias manos. La pregunta clave que Nietzsche nos deja es: ¿estamos viviendo de una manera que aceptaríamos repetir eternamente? Si la respuesta es no, entonces aún no hemos alcanzado la plenitud de la voluntad de poder. El eterno retorno no es solo una teoría del tiempo, sino un desafío filosófico y existencial. Nietzsche nos invita a vivir de tal manera que cada instante tenga un valor absoluto, sin arrepentimientos ni deseos de cambiar lo vivido. Esta aceptación total del destino es la prueba máxima de la autodeterminación y la afirmación de la vida. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta perspectiva influye en la transformación del individuo y en el surgimiento del superhombre, aquel que ha logrado liberarse de las cadenas del pasado y crear su propio sentido en un mundo sin verdades absolutas. Capítulo 9. La superación del hombre común, hacia el superhombre. En este capítulo, Nietzsche desarrolla una de sus ideas más revolucionarias: la superación del hombre común y la necesidad del superhombre. Para él, la humanidad no es un estado fijo, sino un proceso en constante evolución. Sin embargo, la mayoría de las personas permanecen atrapadas en estructuras de pensamiento y valores heredados, limitadas por la moral tradicional y el miedo al cambio. Solo aquellos que logran trascender estas limitaciones pueden convertirse en arquitectos de su propio destino. El superhombre no es simplemente un individuo superior en términos físicos o intelectuales, sino alguien que ha aprendido a crear sus propios valores, rompiendo con las ataduras de la moral convencional y abrazando la vida con una afirmación total. Este ser no necesita de promesas trascendentales, ni se somete a doctrinas externas. Su poder radica en su capacidad para asumir el mundo tal como es y transformarlo según su voluntad. Nietzsche compara al hombre común con un puente, una etapa de transición entre el pasado y un futuro aún por definir. La historia nos ha condicionado a pensar en términos de moralidades fijas, ideologías rígidas y verdades inmutables. Sin embargo, el superhombre entiende que todas estas estructuras son constructos humanos, y en lugar de someterse a ellas, las desafía y reconfigura según su propia visión. Aquí entra en juego la voluntad de poder. Para Nietzsche, el poder no es simplemente dominio sobre otros, sino la capacidad de autoafirmarse y de crear significado en un mundo que no lo tiene por sí mismo. Mientras el hombre común busca consuelo en ideas prefabricadas y en autoridades externas, el superhombre asume la responsabilidad total de su existencia, sin necesidad de justificaciones externas. Pero esta transformación no es sencilla. La transición hacia el superhombre implica una lucha interna, un proceso de destrucción y reconstrucción. Quien aspira a superarse debe enfrentarse a sus propios miedos, a sus creencias arraigadas y a la resistencia de una sociedad que teme el cambio. Es un camino solitario, pues pocos están dispuestos a abandonar la seguridad de lo establecido para aventurarse en lo desconocido. Nietzsche advierte que la humanidad ha sido domesticada por siglos de moral cristiana, que ha exaltado la obediencia, la humildad y el sacrificio como virtudes supremas. Sin embargo, estos valores han debilitado el espíritu humano, impidiendo su crecimiento. El superhombre, en cambio, no busca la redención ni la aprobación de los demás. Su único objetivo es la plenitud de su propia existencia. En este sentido, la historia no es un destino inmutable, sino un campo de batalla donde se enfrentan el conformismo y la autosuperación. Aquellos que se limitan a seguir las reglas establecidas están condenados a repetir los errores del pasado. Pero quienes se atreven a desafiar los límites de su tiempo, quienes crean nuevas formas de pensar y vivir, son los que reconfiguran la historia y dan paso a una humanidad más fuerte y auténtica. El camino hacia el superhombre es un desafío constante. Implica romper con las normas impuestas, asumir la vida con total responsabilidad y convertirse en el creador de nuevos valores. Nietzsche nos llama a abandonar el conformismo y a asumir el reto de nuestra propia transformación. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo este proceso de superación personal se manifiesta en la sociedad y en la cultura, y de qué manera las grandes civilizaciones han surgido o caído según su capacidad de desafiar sus propias limitaciones. Capítulo 10. Cultura, poder y la decadencia de las civilizaciones. En este capítulo, Nietzsche analiza la relación entre la cultura, el poder y la decadencia de las civilizaciones. Para él, toda sociedad es un reflejo de la fuerza o la debilidad de los individuos que la componen. A lo largo de la historia,
Las culturas más poderosas han sido aquellas que han abrazado la vida con valentía y han promovido una mentalidad de creación y dominio. En contraste, las sociedades decadentes han caído en la pasividad, la mediocridad y la sumisión a valores debilitantes. Nietzsche nos advierte que cuando una cultura deja de aspirar a la grandeza y se conforma con la seguridad y la comodidad, comienza su inevitable declive. Las civilizaciones fuertes han surgido cuando los individuos han actuado con voluntad de poder, enfrentando los desafíos con determinación y creando nuevas estructuras de significado. Sin embargo, con el tiempo, estas mismas sociedades suelen corromperse al aferrarse a sus propias tradiciones y al perder la energía creativa que las hizo grandes en primer lugar. Uno de los signos más claros de la decadencia es el dominio de la moral del esclavo. Cuando los valores que antes impulsaban la grandeza son reemplazados por la exaltación de la debilidad, la humildad excesiva y el resentimiento contra los fuertes, la cultura comienza a derrumbarse. Nietzsche identifica este fenómeno en la historia de Roma, Grecia y otras grandes civilizaciones que, tras alcanzar la cima de su poder, fueron consumidas por su propio desgaste interno. En este sentido, la decadencia no es simplemente una cuestión de conflictos externos o crisis económicas, sino un síntoma de debilidad espiritual. Cuando una sociedad deja de cuestionarse a sí misma, cuando sus individuos se conforman con reglas impuestas en lugar de crear sus propios valores, el declive es inevitable. La cultura se estanca, el arte se vuelve repetitivo y vacío, y el pensamiento crítico es reemplazado por dogmas incuestionables. Pero Nietzsche no se limita a una visión pesimista. También nos muestra que la decadencia no es el fin definitivo, sino una oportunidad para el renacimiento. Así como la muerte de una civilización puede dar paso a una nueva era, el individuo que ha sido condicionado por una cultura decadente puede romper con esas cadenas y reconstruirse a sí mismo. Sin embargo, esto requiere una ruptura radical con los valores heredados y la valentía de vivir según principios propios. Este proceso de renovación no es para todos. La mayoría preferirá permanecer en la comodidad de lo conocido, aferrándose a tradiciones vacías y a sistemas que ya no funcionan. Pero aquellos que logren desafiar el conformismo y reinventar la cultura serán los verdaderos arquitectos del futuro. En sus manos estará la posibilidad de una nueva grandeza, una sociedad que no se base en la sumisión ni en la moral de los débiles, sino en la afirmación plena de la vida y en la voluntad de crear. Nietzsche nos advierte sobre el peligro de la decadencia cultural y nos llama a reconstruir la sociedad desde la fuerza y la creatividad. No debemos resignarnos a los valores que nos debilitan, sino buscar una transformación profunda que nos lleve a una nueva era de poder y vitalidad. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta revolución cultural puede manifestarse en la educación, el arte y la filosofía, y qué papel juegan los individuos excepcionales en la formación de un nuevo paradigma de pensamiento y acción. Capítulo 11: Educación, arte y filosofía, herramientas para la transformación. En este capítulo, Nietzsche nos invita a reflexionar sobre el papel de la educación, el arte y la filosofía en la evolución de la humanidad. Para él, estas no son simplemente disciplinas intelectuales, sino herramientas esenciales para la creación de una cultura fuerte y vital. Sin embargo, a lo largo de la historia, estas áreas han sido utilizadas tanto para la liberación del espíritu humano como para su domesticación y debilitamiento. La educación, liberación o adiestramiento. Nietzsche critica con dureza los sistemas educativos tradicionales, que no buscan formar individuos fuertes y autónomos, sino ciudadanos obedientes y conformistas. En lugar de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, la educación se ha convertido en un mecanismo de reproducción de valores impuestos, diseñados para mantener el statu quo. El verdadero propósito de la educación, según Nietzsche, debería ser enseñar a cada individuo a pensar por sí mismo, a cuestionar lo establecido y a desarrollar su propia identidad. Una educación genuina no impone respuestas, sino que despierta la capacidad de dudar, de investigar y de desafiar las normas impuestas. Sin embargo, en las sociedades decadentes, la educación ha sido reducida a un proceso mecánico de acumulación de información sin profundidad. Se premia la memoria y la repetición, pero no la creatividad ni la valentía de desafiar los dogmas del pasado. Para Nietzsche, esta es una de las razones por las que las civilizaciones caen en la mediocridad, porque su sistema educativo sofoca la grandeza en lugar de impulsarla. El arte, creación versus repetición. El arte, cuando es auténtico, es una expresión de la voluntad de poder, un acto de afirmación y transformación. Las grandes civilizaciones han dado origen a formas artísticas innovadoras, capaces de inspirar y elevar el espíritu humano.
Pero cuando una sociedad entra en decadencia, su arte se convierte en una repetición vacía, carente de autenticidad y significado. Nietzsche denuncia que, en las épocas de crisis cultural, el arte es utilizado como un simple entretenimiento o como un medio para reforzar valores debilitantes. En lugar de desafiar, sacudir y renovar, el arte se convierte en un reflejo de la pasividad y la resignación. Para él, el verdadero arte no debe adormecer al espectador, sino sacudirlo, despertarlo y obligarlo a confrontar la realidad sin filtros. La filosofía, el poder de destruir y crear valores. En cuanto a la filosofía, Nietzsche la ve como una herramienta de destrucción y reconstrucción. Los grandes filósofos no son aquellos que simplemente interpretan la realidad, sino aquellos que la transforman. La historia del pensamiento ha estado marcada por periodos de dogmatismo, donde se imponen verdades absolutas, seguidos por periodos de ruptura, donde estas verdades son cuestionadas y derribadas. Nietzsche se posiciona del lado de la filosofía como un acto de rebelión, un espacio donde el individuo puede librarse de las cadenas del pensamiento impuesto y desarrollar sus propias perspectivas. Sin embargo, advierte que no todos están preparados para esta tarea. Pensar por cuenta propia requiere fuerza, valentía y la capacidad de vivir sin certezas absolutas. Para él, la tarea del filósofo no es tranquilizar, sino inquietar, hacer temblar las bases de lo establecido y abrir caminos hacia nuevas formas de existencia. Por eso, las sociedades controladas por el miedo y el conformismo suelen rechazar a los filósofos auténticos, tachándolos de peligrosos, radicales o incluso locos. Nietzsche nos deja con una advertencia y una invitación. La educación, el arte y la filosofía pueden ser fuerzas de liberación o de domesticación. Todo depende de cómo sean utilizadas. Si permitimos que estas herramientas sean monopolizadas por las estructuras de poder, continuaremos atrapados en una cultura de mediocridad y sumisión. Pero si logramos reapropiarnos de ellas, si las utilizamos para desafiar, para crear y para superar nuestras propias limitaciones, entonces podrán convertirse en los pilares de una nueva humanidad más fuerte y auténtica. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la figura del individuo excepcional puede jugar un papel crucial en la transformación de la cultura y en la redefinición de los valores de la sociedad. Capítulo 12. El individuo excepcional y la transformación de la cultura. En este capítulo, Nietzsche nos habla del individuo excepcional, aquel que, en medio de una sociedad decadente y conformista, se atreve a romper con las normas establecidas y a crear nuevos valores. Para Nietzsche, la historia no es moldeada por la masa, sino por espíritus poderosos que se atreven a desafiar lo impuesto y a forjar su propio destino. Sin embargo, este individuo no surge fácilmente. Es el resultado de una lucha interna y externa. Interna, porque debe liberarse de las creencias impuestas y descubrir su propia esencia. Externa, porque debe enfrentarse a una sociedad que castiga la diferencia y la originalidad. El individuo y la voluntad de poder. Nietzsche sostiene que el verdadero motor del individuo excepcional es su voluntad de poder, entendida no como un simple deseo de dominación, sino como la fuerza creadora que impulsa a transformar el mundo. No se trata de someter a otros, sino de trascender las limitaciones impuestas y crear nuevos horizontes de significado. En las sociedades decadentes, esta voluntad de poder es suprimida. Desde la infancia, el sistema enseña a las personas a obedecer, a conformarse y a temer al cambio. Pero el individuo excepcional es aquel que se rebela contra esta programación y decide vivir según sus propios valores. Para Nietzsche, el gran peligro de la modernidad es que ha creado un mundo donde la mediocridad es la norma y la grandeza es vista con sospecha. La sociedad exalta la igualdad no como un medio para la justicia, sino como una forma de nivelar hacia abajo y sofocar la excelencia. Se ridiculiza a los que buscan ir más allá, a los que piensan diferente, a los que desafían la moral establecida. La soledad del individuo excepcional. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el individuo excepcional es la soledad. Al separarse de la mentalidad de la masa, descubre que su camino es solitario, duro y muchas veces incomprendido. La mayoría de las personas prefieren la comodidad de la obediencia a la incertidumbre de la libertad, por lo que aquel que se atreve a desafiar lo establecido se convierte en un extraño, en un marginado. Pero para Nietzsche, esta soledad no es una maldición, sino un privilegio. Es el precio de la verdadera independencia y el signo de una gran fortaleza interior. El individuo excepcional no busca la aprobación de la mayoría, porque sabe que la mayoría nunca comprenderá su visión. En lugar de buscar pertenecer, se enfoca en crear, en desafiar, en transformar.
Este tipo de hombre no acepta verdades impuestas ni sigue caminos ya trazados. En su lugar, forja su propio sendero, incluso si eso significa caminar solo. En palabras de Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte, porque cada obstáculo, cada rechazo, cada prueba, lo convierte en alguien más poderoso. El individuo como creación y destrucción. Nietzsche insiste en que el individuo excepcional no solo debe romper con los valores establecidos, sino también crear nuevos valores. No basta con criticar la moral de esclavo, la educación domesticadora o el arte vacío. El verdadero desafío es construir una nueva visión del mundo. Para ello, el individuo excepcional debe asumir el papel de creador, alguien que no se limita a destruir lo viejo, sino que tiene la valentía de proponer algo nuevo, de reinventarse constantemente, de vivir en un estado de transformación perpetua. Nietzsche nos advierte que no todos están preparados para este desafío. La mayoría prefiere seguir modelos ya existentes, mientras que solo unos pocos son capaces de asumir la responsabilidad de su propia existencia. Pero aquellos que lo logran, aquellos que se atreven a ser más de lo que la sociedad espera de ellos, son los que realmente cambian el curso de la historia. Nietzsche nos deja con una idea poderosa. El futuro no pertenece a la masa, sino a los individuos excepcionales que se atreven a desafiarla. La cultura, la historia y la sociedad son moldeadas por aquellos que rechazan la mediocridad, abrazan su soledad y viven según su propia voluntad de poder. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo estos individuos excepcionales pueden influir en la sociedad y qué papel juegan en la redefinición de los valores morales y culturales. Capítulo 13. La rebelión contra los valores establecidos. En este capítulo, Nietzsche nos invita a profundizar en la idea de rebelión contra los valores establecidos. Nos advierte que la moral, la cultura y las estructuras sociales que rigen el mundo no son verdades absolutas, sino construcciones históricas, muchas veces diseñadas para mantener el orden y someter la voluntad individual. El individuo excepcional, aquel que busca trascender la mediocridad impuesta, debe cuestionar y desafiar estos valores, sin miedo a ser señalado como hereje, rebelde o inmoral. La verdadera evolución de la humanidad, nos dice Nietzsche, no proviene de la obediencia, sino de la transgresión. La moral de los esclavos y la moral de los señores. Uno de los grandes aportes de Nietzsche a la filosofía es su análisis de la moral. Según él, existen dos tipos de moral. La moral de los esclavos es la moral de los débiles, de aquellos que buscan seguridad, protección y conformidad. Promueve valores como la humildad, la obediencia, la compasión y la resignación. Es una moral basada en la negación del instinto, en el miedo al poder y en la represión del deseo de grandeza. La moral de los señores es la moral de los fuertes, de aquellos que crean sus propios valores y no necesitan la aprobación de la mayoría. Exalta la fuerza, la valentía, la autonomía y la voluntad de poder. Es una moral afirmativa, que no se fundamenta en la negación del otro, sino en la plenitud del propio ser. Nietzsche sostiene que la sociedad moderna ha sido dominada por la moral de los esclavos, la cual se ha disfrazado de virtud. Nos han enseñado que es bueno ser humilde, obediente y conformista, mientras que el deseo de poder y de autoafirmación es visto como algo peligroso o inmoral. Sin embargo, esta es una trampa, una forma de debilitar al individuo y mantenerlo en un estado de servidumbre. El individuo excepcional debe deshacerse de esta moral impuesta y recuperar su propia naturaleza, asumiendo sin miedo su deseo de superación y su voluntad de poder. El engaño de los ídolos morales. Nietzsche también nos habla de los ídolos morales, esas ideas que han sido presentadas como verdades universales, pero que en realidad son construcciones creadas para domesticar a la humanidad. Algunos de estos ídolos son la noción de bien y mal. No existen valores absolutos. Lo que una cultura considera bueno, otra lo ve como malo. La moral cambia con el tiempo y se adapta a las necesidades de quienes están en el poder. El concepto de justicia. La justicia no siempre es un ideal puro, sino muchas veces un mecanismo de control que premia la sumisión y castiga la independencia. La idea de la igualdad. Nietzsche no cree en la igualdad como un principio absoluto. Para él, las diferencias entre los seres humanos son naturales y necesarias. Intentar forzar una igualdad total es un intento de nivelar hacia abajo y sofocar la grandeza. El individuo que busca trascender debe aprender a derribar estos ídolos y forjar su propio camino moral. No se trata de caer en el caos o la anarquía, sino de crear valores auténticos que surjan de la propia esencia y no de imposiciones externas. La rebelión como acto de creación.
Nietzsche no ve la rebelión como un simple rechazo a lo existente, sino como un acto de creación. No basta con destruir los valores tradicionales. El individuo excepcional debe tener el coraje de crear nuevos valores, nuevas formas de entender el mundo, nuevas maneras de vivir. Sin embargo, esta tarea es difícil y peligrosa. La sociedad rechaza a los que desafían el orden, y el rebelde muchas veces es perseguido, ridiculizado o castigado. Pero Nietzsche nos dice que este es el precio de la grandeza. Los grandes creadores de la historia fueron en su tiempo considerados locos o herejes, pero fueron ellos quienes cambiaron el mundo. Nietzsche nos deja con una advertencia y un desafío. Vivimos rodeados de valores impuestos que nos han enseñado a aceptar sin cuestionar. Pero aquellos que desean trascender, aquellos que buscan la verdadera grandeza, deben atreverse a romper con estas cadenas y forjar su propio destino. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el concepto de eterno retorno juega un papel clave en esta idea de autoafirmación y transformación del individuo. Capítulo 14. El eterno retorno y la afirmación de la vida. En este capítulo, Nietzsche nos introduce uno de sus conceptos más profundos y provocadores: el eterno retorno. No es simplemente una teoría metafísica sobre la repetición infinita del tiempo, sino una prueba existencial que nos desafía a vivir con total responsabilidad y autenticidad. El eterno retorno nos plantea la siguiente pregunta: si tuvieras que vivir esta misma vida una y otra vez, por toda la eternidad, sin poder cambiar nada, ¿la amarías o la detestarías? Para Nietzsche, esta es la prueba definitiva de la grandeza de un individuo. Solo aquellos que han logrado afirmar su existencia con total plenitud serían capaces de decir: sí, quiero vivir esto una y otra vez. La carga del eterno retorno. Al imaginar esta idea, muchos podrían sentir angustia o desesperación. ¿Cómo soportar una vida que se repite sin fin? ¿Cómo aceptar cada dolor, cada fracaso, cada error, sabiendo que se repetirá por siempre? Pero Nietzsche no nos presenta el eterno retorno como una condena, sino como una prueba de fuego. Nos obliga a preguntarnos: ¿estoy viviendo de la manera que realmente quiero vivir? ¿Estoy eligiendo con valentía o simplemente dejándome arrastrar por la corriente? Si la idea de repetir nuestra existencia nos llena de horror, significa que estamos viviendo mal, atrapados en la inercia, el miedo y la mediocridad. Por el contrario, si podemos aceptar esta prueba y decir sí, quiero que esto se repita eternamente, significa que hemos alcanzado la verdadera afirmación de la vida. La muerte de las excusas. El eterno retorno nos obliga a deshacernos de todas las excusas. No hay un futuro ideal donde las cosas cambiarán mágicamente, ni un paraíso después de la muerte que redimirá nuestras penas. Solo existe este momento, esta elección, esta vida. Nietzsche nos desafía a vivir sin arrepentimientos, sin resignación, sin posponer lo que realmente queremos hacer. Cada decisión que tomamos debe ser hecha como si fuera a repetirse por siempre. ¿Seguirías viviendo como lo haces ahora si supieras que este mismo día se repetirá eternamente? Si la respuesta es no, entonces es momento de cambiar. Es momento de tomar el control y crear la vida que valga la pena ser repetida. La aceptación de todo, alegría y sufrimiento. Uno de los puntos más radicales del eterno retorno es que no solo debemos aceptar lo bueno de la vida, sino también lo malo. No podemos elegir solo los momentos felices y descartar los difíciles. Si aceptamos la vida, debemos aceptarla completamente, con todo su dolor, caos y tragedia. Nietzsche nos anima a abrazar incluso el sufrimiento, porque forma parte de la existencia. En lugar de lamentarnos, debemos convertir el dolor en fuerza, el fracaso en aprendizaje, la lucha en crecimiento. El verdadero individuo excepcional no maldice su destino, lo ama. No busca una existencia sin desafíos, sino una vida intensa, profunda y plena de significado. El superhombre y el eterno retorno. En este punto, Nietzsche conecta el concepto del eterno retorno con la figura del superhombre. Solo aquellos que han superado la moral del rebaño, que han creado sus propios valores y que han abrazado su destino sin miedo, son capaces de vivir el eterno retorno con alegría. El superhombre no teme la repetición eterna, porque su vida es una obra de arte. Cada instante, cada decisión, cada acción tiene sentido. No se arrepiente, no se esconde, no se traiciona a sí mismo. Vive con la máxima intensidad y responsabilidad. Nietzsche nos deja con una pregunta que no podemos ignorar. Si tu vida tuviera que repetirse eternamente, ¿la vivirías de la misma manera? Si la respuesta es no,
Significa que aún estamos atrapados en el miedo y la conformidad. Pero si podemos responder con un rotundo sí, hemos alcanzado la verdadera afirmación de la vida. El eterno retorno no es una condena, sino una invitación. Vive de tal manera que puedas desear la repetición eterna de cada instante. Capítulo 15. La voluntad de poder. El motor de la existencia. En este capítulo, Nietzsche profundiza en uno de sus conceptos más fundamentales: la voluntad de poder. Más que una simple ambición o deseo de dominación, la voluntad de poder es la fuerza primordial que impulsa toda la vida y la existencia misma. Según Nietzsche, no es la búsqueda de la felicidad, la razón o la moralidad lo que guía a los seres humanos, sino esta energía vital que nos lleva a crecer, a expandirnos, a superar nuestras propias limitaciones. La voluntad de poder es el impulso creador que nos permite trascender y forjar nuestro propio destino. Más allá del instinto de supervivencia. Las filosofías tradicionales han interpretado la vida en función de la supervivencia o del placer. Nietzsche rechaza ambas ideas. No vivimos simplemente para sobrevivir, ni para buscar el placer de manera superficial. La verdadera esencia de la existencia radica en el deseo de expansión, de dominio, de crecimiento. Podemos verlo en la naturaleza. Los árboles no se conforman con existir, sino que crecen hacia la luz, compitiendo por el espacio y la energía. Los animales luchan por su territorio. Buscan imponerse, seguir adelante. Y en los seres humanos, este impulso se traduce en la creatividad, el arte, la conquista del conocimiento, la voluntad de superación. Sin la voluntad de poder, el mundo sería estático, sin evolución. Es esta fuerza la que impulsa toda transformación, toda innovación, toda verdadera grandeza. El individuo excepcional y la voluntad de poder. Nietzsche distingue entre dos tipos de individuos. Los que niegan su voluntad de poder son aquellos que se conforman con la mediocridad, que se someten a las normas impuestas y que viven con miedo al cambio. Buscan seguridad en lugar de crecimiento, comodidad en lugar de desafío. Son esclavos de su propia debilidad. Los que afirman su voluntad de poder son los que toman las riendas de su destino, los que no temen romper con las cadenas del pasado y forjar su propio camino. Son los creadores, los innovadores, los que dejan huella en la historia. El mundo no avanza gracias a la obediencia, sino gracias a aquellos que se atreven a desafiar lo establecido. Toda gran civilización, toda obra maestra, todo descubrimiento ha sido el resultado de una voluntad de poder que se impuso sobre la inercia y la conformidad. Nietzsche nos reta a preguntarnos: ¿estoy viviendo de acuerdo con mi voluntad de poder o estoy reprimiéndola por miedo? El peligro de la resignación y la moral de los débiles. Las sociedades han tratado de domesticar la voluntad de poder con ideas de moralidad, culpa y conformismo. Se nos dice que es bueno ser humilde, que el sacrificio es una virtud, que desear más es un pecado. Nietzsche ve esto como una trampa de los débiles para frenar a los fuertes. La moral tradicional ha sido diseñada para hacer sentir culpables a quienes desean crecer y superar sus límites. Nos han enseñado a temer nuestra propia grandeza. Pero el individuo excepcional rechaza esta sumisión. No se siente culpable por desear más, por querer ser más fuerte, más sabio, más libre. No se deja domesticar por valores impuestos que solo benefician a quienes temen el cambio. La verdadera virtud no está en la sumisión, sino en la autoafirmación. No en la renuncia, sino en la creación. La voluntad de poder como fuerza creadora. Nietzsche no ve la voluntad de poder solo como una lucha por la supremacía, sino como una fuerza creadora. El verdadero poder no es simplemente dominar a otros, sino dominarse a uno mismo y crear algo nuevo. Los artistas, los pensadores, los científicos, los grandes innovadores son ejemplos de cómo la voluntad de poder se manifiesta de manera sublime. En lugar de conformarse con lo que ya existe, buscan darle forma a lo nuevo, transformar el mundo, dejar una huella única. Este es el mayor reto del individuo excepcional. Usar su voluntad de poder no para someter, sino para crear. Nietzsche nos deja con una enseñanza clave: la vida no es para los conformistas, sino para aquellos que se atreven a expandirse, a desafiar, a crecer sin miedo. La voluntad de poder es el motor de la existencia, la energía que impulsa toda transformación. El mundo pertenece a quienes tienen el coraje de afirmarla, de abrazarla sin culpa, de usarla para crear algo que trascienda. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la voluntad de poder se relaciona con la idea del superhombre, el ser humano que se libera de todas las cadenas y alcanza su máximo potencial.
Capítulo 16. El superhombre. Más allá de la moral tradicional. En este capítulo, Nietzsche nos introduce en una de sus ideas más revolucionarias, el concepto del superhombre, Übermensch. Este término, muchas veces malinterpretado, representa el ideal del individuo que ha trascendido los valores impuestos por la sociedad y ha creado su propio camino. El superhombre no es un ser superior en términos biológicos o sociales, sino alguien que ha roto con la moral de la sumisión y ha construido su propio sistema de valores, basado en la afirmación de la vida, la creatividad y la voluntad de poder. La muerte de Dios y el nacimiento del superhombre. Nietzsche proclama en sus obras la famosa idea de que Dios ha muerto. Pero esto no significa un simple ateísmo, sino la desaparición de las estructuras morales absolutas que han gobernado la sociedad durante siglos. La moral tradicional, basada en el bien y el mal absoluto, en la obediencia ciega y en la culpa, ha dejado de ser válida. Vivimos en un mundo donde ya no podemos depender de verdades impuestas desde arriba. Esto abre un desafío. ¿Qué hacer cuando las antiguas reglas ya no tienen sentido? ¿Cómo vivir cuando ya no hay una autoridad suprema que dicte lo correcto y lo incorrecto? Aquí es donde surge el superhombre, un individuo que no busca nuevas verdades externas, sino que crea su propio significado, su propio destino. El superhombre vs. El hombre común. Nietzsche distingue entre dos tipos de personas. El hombre común es aquel que sigue viviendo según las reglas impuestas por otros. Busca seguridad, comodidad y se aferra a valores establecidos sin cuestionarlos. Tiene miedo a la incertidumbre, prefiere obedecer en lugar de crear. El superhombre es el que se atreve a desafiar lo establecido. No acepta verdades impuestas, sino que las construye. No busca aprobación externa, sino que es dueño de sí mismo, de sus pensamientos, de su destino. El superhombre es alguien que ha superado la necesidad de un propósito dado desde afuera y ha encontrado su propio propósito en la vida. No busca la felicidad superficial ni la resignación, sino la autosuperación constante, el desafío, la creación. Rompiendo con la moral de los esclavos. Nietzsche critica la moral tradicional, a la que llama moral de esclavos, porque está basada en la obediencia, la culpa y la sumisión. Nos han enseñado que ser humilde, sacrificado y obediente es una virtud, cuando en realidad son herramientas para controlar y limitar nuestro potencial. El superhombre rechaza esta moral impuesta y crea su propia ética, basada en la afirmación de la vida, el coraje y la autenticidad. No se deja domesticar por normas impuestas, sino que vive según su propia naturaleza. El superhombre y la voluntad de poder. El superhombre es la máxima expresión de la voluntad de poder. Mientras el hombre común teme el cambio y se conforma con lo establecido, el superhombre ve la vida como una oportunidad para expandirse, para superarse, para crear algo nuevo. No busca poder sobre los demás, sino sobre sí mismo, sobre sus miedos, sobre sus limitaciones. Su poder es la capacidad de convertirse en quien realmente es, sin ataduras ni miedo al juicio ajeno. El desafío de convertirse en superhombre. Nietzsche no dice que el superhombre ya exista, sino que es un ideal hacia el que debemos aspirar. No todos tienen el coraje de romper con las cadenas de la moral tradicional y construir su propio camino. Requiere valentía, requiere enfrentarse a la incertidumbre, requiere fuerza para crear en un mundo sin verdades absolutas. El reto que nos plantea Nietzsche es claro. ¿Queremos seguir siendo parte del rebaño, viviendo bajo normas que otros han impuesto, o queremos tomar el riesgo de forjar nuestro propio destino? El superhombre es el individuo que ha trascendido las mentiras cómodas, que ha roto con la moral impuesta y que ha asumido el desafío de crear su propio significado en la vida. No busca aprobación ni seguridad, sino expansión, creatividad y autoafirmación. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el concepto de eterno retorno se relaciona con la idea del superhombre y la manera en que podemos vivir con autenticidad y plenitud. Capítulo 17. El eterno retorno. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? En este capítulo, Nietzsche nos enfrenta a una de sus ideas más impactantes y profundas, el concepto del eterno retorno. No es solo una teoría filosófica, sino un desafío existencial que nos obliga a replantear cómo vivimos nuestra vida y qué significado le damos a cada decisión. ¿Qué es el eterno retorno? Imagina que un demonio se te acerca en la mitad de la noche y te dice: esta vida que vives, tal como la has vivido hasta ahora, la tendrás que repetir una y otra vez, por toda la eternidad. Nada cambiará, cada dolor, cada alegría, cada decisión volverá a repetirse de forma infinita.
¿Cómo reaccionarías ante esta idea? ¿Te desesperarías al pensar que tendrás que repetir los mismos errores una y otra vez? ¿O aceptarías este destino con valentía, amando cada momento de tu existencia? El eterno retorno no debe tomarse literalmente como una teoría cosmológica. Es, más bien, una prueba filosófica. Si la idea de repetir tu vida eternamente te aterra, significa que no la estás viviendo como realmente quisieras. Si, en cambio, puedes aceptar esta idea con entusiasmo, significa que estás viviendo con autenticidad y plenitud. En otras palabras, Nietzsche nos invita a vivir de tal manera que no temamos repetir nuestra existencia infinitas veces. El peso de la eternidad, la responsabilidad sobre nuestra vida. El concepto del eterno retorno nos obliga a asumir la responsabilidad total sobre nuestras decisiones. Si cada elección que hacemos debe repetirse una y otra vez, entonces cada instante de nuestra vida tiene un peso infinito. No podemos tomar decisiones a la ligera ni vivir como si nuestras acciones no importaran. Este pensamiento choca con la mentalidad de quienes creen en una segunda oportunidad o en un más allá donde todo se arreglará. Para Nietzsche, no hay redención fuera de esta vida. No hay un juicio final ni un destino divino que nos perdone o nos castigue. Solo tenemos este momento, aquí y ahora. Por lo tanto, la pregunta clave es, ¿estamos viviendo de una manera que estaríamos dispuestos a repetir eternamente? Rompiendo con la mediocridad. Para la mayoría, esta idea resulta aterradora. Muchos viven sin pasión, sin propósito, atrapados en rutinas vacías. Pero si todo ha de repetirse, entonces vivir de manera mediocre es un error que nos condenamos a repetir por la eternidad. Nietzsche nos desafía a tomar las riendas de nuestra existencia, a vivir con intensidad, a buscar experiencias significativas y a actuar con la convicción de que cada instante es eterno. Esto significa romper con el conformismo. Elegir con valentía en lugar de temer al cambio. Hacer lo que realmente nos llena, sin postergar lo importante. Asumir que cada decisión es definitiva y vivir con esa responsabilidad. El eterno retorno nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo la vida que realmente queremos vivir. El eterno retorno y el superhombre. El concepto del eterno retorno se conecta con la idea del superhombre. Solo aquel que ha trascendido el miedo, que ha roto con las normas impuestas y que ha creado su propio camino, puede aceptar la idea del eterno retorno con alegría, en lugar de con angustia. El superhombre no teme que su vida se repita eternamente, porque ha elegido su propio destino. Ha vivido con autenticidad, ha afirmado la vida con todas sus luces y sombras, y está dispuesto a repetirla sin arrepentimiento. En cambio, el hombre común, atrapado en la rutina y el autoengaño, verá el eterno retorno como una condena insoportable. El eterno retorno es una prueba para medir el valor de nuestra existencia. Si la idea de repetir nuestra vida nos llena de horror, es señal de que no estamos viviendo como realmente queremos. Nietzsche nos desafía a vivir con una intensidad y una plenitud tales que podríamos repetir nuestra existencia infinitamente sin temor ni arrepentimiento. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la idea del eterno retorno nos lleva a una afirmación radical de la vida y nos libera de la ilusión de una existencia futura que lo arreglará todo. Capítulo 18. La afirmación radical de la vida. El eterno retorno como liberación. En este capítulo, Nietzsche profundiza en la implicación filosófica del eterno retorno y lo plantea no como una carga, sino como una afirmación radical de la vida. Frente a la idea de que todo lo que hacemos se repetirá eternamente, Nietzsche nos ofrece una visión revolucionaria. Vivir con tal intensidad que desee con todo tu ser que tu vida se repita infinitamente. El eterno retorno como prueba suprema de la vida. En lugar de ver el eterno retorno como una condena, Nietzsche propone que es la máxima prueba de nuestra capacidad para vivir con autenticidad. Nos invita a enfrentarnos a la vida en toda su plenitud, con sus momentos de dolor y placer, éxito y fracaso. En lugar de buscar una salida o una solución definitiva más allá de la muerte, el eterno retorno nos exige que aceptemos la vida tal como es, sin ningún tipo de escapatoria. La clave está en aceptar el flujo de la existencia, sin temor ni resentimiento. En lugar de desear escapar de los momentos difíciles o arrepentirse de las decisiones pasadas, Nietzsche nos reta a embracing every moment, no importa lo que haya sucedido, como si estuviéramos destinados a vivirlos eternamente. La vida no es algo que hay que soportar esperando una recompensa posterior, sino algo que hay que afirmar y vivir plenamente aquí y ahora. La afirmación de la vida más allá de la moral tradicional.
La idea del eterno retorno también implica una ruptura con las moralidades tradicionales que nos han enseñado a ver el sufrimiento como algo negativo, como algo que debemos evitar. Nietzsche se opone a la idea de una vida más allá, de una vida en la que el sufrimiento actual se verá recompensado, pues esto devalúa nuestra existencia actual. La verdadera afirmación de la vida no es esperar un paraíso futuro, sino experimentar la totalidad de la vida, con sus sufrimientos, como una oportunidad de crecimiento. El eterno retorno desafía la visión de una moral de sacrificio, que ve el sufrimiento como un castigo. En su lugar, Nietzsche propone una ética de la afirmación, una vida en la que cada emoción, cada experiencia, incluso las más dolorosas, sean aceptadas como parte esencial de nuestra existencia. El superhombre y la aceptación del eterno retorno. Solo el superhombre, aquel que ha trascendido la moral tradicional y ha afirmado su propio camino, puede aceptar con alegría el concepto del eterno retorno. Este tipo de individuo ha creado su propio sistema de valores y ha encontrado su propósito en el mundo tal como es, sin desear alterarlo. El superhombre no se deja dominar por la angustia o la frustración al contemplar la repetición infinita de su vida, sino que ve el eterno retorno como un símbolo de su voluntad de poder y de afirmación total de la vida. Cada momento vivido se convierte en una oportunidad para expresarse más plenamente, para expandir su creatividad y para descubrir más acerca de sí mismo. Nietzsche nos desafía a transformarnos en aquellos que no solo pueden soportar la eternidad, sino que desean activamente vivirla una y otra vez, con pasión, con valentía y con una profunda conexión con nuestra propia existencia. El eterno retorno como liberación de la moral cristiana. Nietzsche también utiliza el eterno retorno para liberarnos de las restricciones de la moral cristiana, que nos enseña a rechazar la vida terrenal en favor de una vida después de la muerte. En este contexto, el eterno retorno es una afirmación de la vida en su totalidad. Nos obliga a enfrentar la verdad de que no hay nada más allá, solo este momento, y es en este instante donde debemos encontrar el significado y el propósito. Lejos de ser una condena, el eterno retorno puede ser visto como la oportunidad de liberarnos del miedo a la muerte y al sufrimiento, y abrazar la vida con la conciencia de que cada instante cuenta y tiene un valor inmenso. ¿Cómo vivir la vida como si fuera a repetirse? La pregunta central que nos plantea Nietzsche es, ¿cómo vivirías si supieras que tu vida se repetirá eternamente, exactamente igual? La respuesta a esta pregunta revela la calidad de nuestra vida actual. Si no podríamos soportar la idea de que nuestras vidas se repitan eternamente, es una señal de que no estamos viviendo con autenticidad, que estamos evitando algo o escapando de la responsabilidad de crear nuestro propio destino. Por el contrario, si puedes aceptar y desear que tu vida se repita una y otra vez, significa que has encontrado una forma de vivir en la que cada acción, cada pensamiento, cada emoción tiene un valor incalculable. El eterno retorno nos invita a vivir con un sentido profundo de responsabilidad, a ser conscientes de que nuestras elecciones no solo nos definen a nosotros, sino que también crean el mundo que vivimos. El eterno retorno, lejos de ser un concepto opresivo, es una afirmación radical de la vida. Nos obliga a vivir en el presente, a aceptar todo lo que la vida nos ofrece, y a vivir de tal forma que desee repetirse infinitamente. La aceptación del eterno retorno es la clave para vivir con autenticidad, para dejar atrás las moralidades restrictivas y abrazar nuestra capacidad de crear significado en un mundo que carece de verdades predefinidas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este desafío existencial puede llevarnos a una liberación espiritual y filosófica, alejándonos de las viejas estructuras y abriendo nuevos caminos hacia la autoafirmación. Capítulo 19. El espíritu libre. La rebelión contra las restricciones de la sociedad. En este capítulo, Nietzsche profundiza en la figura del espíritu libre, un individuo que ha roto con las restricciones sociales, morales y religiosas que limitan su potencial. Este concepto está estrechamente relacionado con la superación del hombre común y la emancipación del pensamiento y la vida individual. El espíritu libre es aquel que se atreve a vivir según sus propias reglas y valores, lejos de la influencia de normas externas que imponen una visión de la vida ajena a su verdadero ser. La libertad del espíritu. ¿Qué significa ser libre? Para Nietzsche, la verdadera libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de crear nuestros propios valores y de vivir según ellos, sin someterse a las expectativas de la sociedad. Este es el punto de partida del espíritu libre. Se trata de una libertad radical, que va más allá de lo político o lo social, y abarca la libertad interior. La mayoría de las personas viven atrapadas en un sistema de valores heredado, basado en lo que la sociedad les ha enseñado que está bien o mal.
El espíritu libre, en cambio, rechaza estas imposiciones y, en su lugar, se dedica a construir su propio camino, basado en lo que él mismo considera valioso. Nietzsche desafía la noción de que la libertad es simplemente el derecho de hacer lo que se quiera. Ser libre es, sobre todo, tener la valentía de ser uno mismo en un mundo que constantemente trata de encajonarnos en roles predefinidos. El espíritu libre y la superación del hombre común. El espíritu libre no es simplemente alguien que hace lo que quiere, sino alguien que supera el miedo y las limitaciones impuestas por la moralidad tradicional. Esta moralidad ha sido forjada por siglos de religiones y filosofías que nos enseñan a vivir según un conjunto de reglas universales, sin tener en cuenta la individualidad de cada ser humano. El espíritu libre se da cuenta de que estas reglas no son naturales, sino construcciones sociales que limitan su verdadera libertad. Nietzsche considera que el hombre común está condicionado por su entorno. Vive con base en los valores que le han sido impuestos desde su infancia y no cuestiona ni examina estos valores de manera profunda. El espíritu libre, en cambio, se emancipa de este condicionamiento, desafiando las normas sociales y religiosas para vivir una vida más auténtica. Esto implica una profunda autoexploración, un cuestionamiento de todo lo que hemos dado por supuesto, una búsqueda de lo que realmente nos hace sentir vivos, en lugar de seguir ciegamente lo que nos dicen que debemos hacer. El espíritu libre no se deja llevar por las expectativas ajenas. Por el contrario, crea sus propias reglas y toma decisiones con base en sus propios principios. La aceptación de la soledad, la fuerza de la individualidad. El camino hacia la libertad, sin embargo, no es fácil. A menudo, el espíritu libre se enfrenta a la soledad y el rechazo de la sociedad. Vivir de acuerdo con sus propios valores lo coloca en conflicto con la mayoría de las personas, que están atrapadas en sus propias creencias convencionales. Nietzsche no ve la soledad como algo negativo, sino como una prueba de fuerza. El espíritu libre debe aprender a estar solo, a sostenerse por sí mismo y a encontrar su sentido de pertenencia dentro de sí mismo, no en una comunidad o en las expectativas de los demás. Esta soledad es una señal de que el individuo ha trascendido el pensamiento común, y ha alcanzado la autonomía que le permite pensar y actuar por sí mismo. La verdadera fuerza del espíritu libre radica en su capacidad para enfrentar la incomodidad de la soledad y no ceder ante la presión social para conformarse. Es en la soledad donde el espíritu libre se fortalece, en la que puede cuestionar sus propias creencias y seguir adelante sin la necesidad de aprobación externa. El espíritu libre y la rebelión contra la moral cristiana. Una de las mayores restricciones a la libertad del individuo, según Nietzsche, es la moral cristiana, que subyuga a las personas con la idea de que deben sacrificarse por un bien superior, que existe un propósito divino al que debemos someternos. La moral cristiana limita el crecimiento individual, ya que nos hace vivir con la expectativa de un más allá y una salvación, en lugar de afirmar la vida aquí y ahora. El espíritu libre es el rebelde que desafía estas nociones tradicionales, optando por vivir plenamente y sin remordimientos, sin estar atado a la noción de sacrificio o sufrimiento como virtud. Rechaza las ideas de pecado y culpa que, para Nietzsche, son utilizadas para controlar y restringir el desarrollo de la verdadera individualidad. Nietzsche ve la moral cristiana como una forma de opresión que anula el poder del individuo, y el espíritu libre es el que rompe con estos dogmas para redescubrir la auténtica fuente de poder dentro de sí mismo. Al hacerlo, se libera del peso de una moral ajena y vive con la plena conciencia de que su vida, y solo su vida, le pertenece. El espíritu libre es el individuo que se rebela contra las normas, costumbres y valores impuestos por la sociedad. Es quien ha logrado superar las restricciones de la moralidad tradicional y vive de acuerdo con sus propios principios, sin importar las expectativas ajenas. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de reglas externas, sino en la capacidad de crear un camino propio y vivir de acuerdo con él, sin miedo a la soledad o al rechazo. Nietzsche nos invita a ser como el espíritu libre, valientes, individuales, y dispuestos a desafiar las convenciones para vivir la vida de acuerdo con nuestra propia verdad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta figura del espíritu libre se conecta con la creación de nuevos valores y la construcción de una vida auténtica en un mundo lleno de falsedades. Capítulo 20. La creación de nuevos valores. El camino del espíritu libre. En este capítulo final de Fatume Historia, Nietzsche nos invita a la creación de nuevos valores como parte del proceso de superación personal del espíritu libre. Para el pensador alemán, la historia de la humanidad está marcada por las limitaciones impuestas por valores ajenos, y es en el acto de crear nuestros propios valores donde encontramos la verdadera libertad.
La necesidad de romper con los valores heredados. Nietzsche nos recuerda que los valores tradicionales, como los establecidos por las religiones organizadas y las instituciones políticas, son falsos en su origen y están diseñados para mantener el control sobre el individuo. En su lugar, el espíritu libre debe renunciar a todo valor heredado y cuestionar cada principio con el que ha sido condicionado. Para crear nuevos valores, es necesario comenzar de nuevo, sin las limitaciones impuestas por siglos de pensamiento moral y religioso. La tarea fundamental del individuo es ser capaz de decir no a todo lo que se le ha enseñado y, desde esa libertad, crear un sistema de valores propio, que resuene con la realidad de su vida, deseos y aspiraciones. Nietzsche no ve esto como un simple acto de rebelión, sino como una responsabilidad existencial. Si queremos vivir auténticamente, no podemos seguir las huellas de quienes vinieron antes de nosotros. Debemos aprender a crear nuestro propio camino, y es precisamente a través de la creación de nuevos valores donde encontramos la verdadera liberación y el sentido personal en nuestras vidas. La muerte de Dios y el surgimiento de un nuevo hombre. La muerte de Dios, una de las frases más icónicas de Nietzsche, está relacionada directamente con la necesidad de crear nuevos valores. Al morir la figura de Dios, el ser humano pierde un principio universal y trascendental sobre el que se ha basado su moralidad. Este vacío, lejos de ser una tragedia, es una oportunidad para que el hombre se convierta en el creador de sus propios valores. Nietzsche no quiere que el ser humano se convierta en un ente nihilista, sino que, al enfrentar la muerte de Dios y la ausencia de valores absolutos, logre encontrar en sí mismo la capacidad de redefinir el sentido de la vida. El individuo debe tomar las riendas de su destino, crear su propia moral y vivir según lo que considera que es verdadero, auténtico y significativo. Este proceso no es fácil. Implica una constante lucha interna contra el conformismo y la comodidad de seguir las reglas establecidas. Pero a través de esta lucha, el espíritu libre se eleva y crea valores que surgen de su propia voluntad de poder. Al hacerlo, se convierte en un nuevo hombre, capaz de vivir según sus propios términos, sin depender de ninguna autoridad externa. El hombre como obras en proceso, la vida como creación. Nietzsche plantea que la vida misma debe ser entendida como una creación constante. El individuo no debe ver su existencia como algo predeterminado o fijo, sino como un proyecto en constante desarrollo. Al igual que un artista crea su obra, el hombre debe crear su vida. Esta idea de la vida como creación se extiende también a la redefinición del bien y del mal, los cuales no son universales, sino que deben ser creados por cada ser humano en función de sus propios valores. La creación de nuevos valores requiere un proceso de autoafirmación continua, en el que cada paso que damos nos acerca más a la vida que hemos elegido y a la persona que aspiramos ser. Nietzsche nos desafía a romper las cadenas del pasado, a liberarnos de las expectativas sociales y a vivir de acuerdo con nuestra voluntad, creando un significado personal en un mundo que, por naturaleza, carece de un propósito universal. La grandeza del espíritu libre, un desafío a la humanidad. El capítulo concluye con una reflexión sobre la grandeza del espíritu libre. Este no es un hombre común, sino un individuo capaz de trascender la mediocridad y la conformidad. El espíritu libre no tiene miedo de desafiar las convenciones, de ir en contra de la corriente, y de vivir con la certeza de que no hay nada más valioso que la libertad interior. Nietzsche nos invita a seguir el ejemplo de los grandes espíritus de la historia, aquellos que han sido capaces de crear nuevos valores y de vivir de acuerdo con ellos, sin someterse a las expectativas ajenas. Al hacerlo, no solo creamos una vida auténtica para nosotros mismos, sino que también abrimos el camino para las futuras generaciones, quienes podrán seguir el ejemplo de valentía y autenticidad que hemos establecido. La creación de nuevos valores es la última y más profunda llamada de Nietzsche a vivir plenamente. Al eliminar las restricciones impuestas por la tradición, el hombre tiene la oportunidad de crear su propia realidad, convirtiéndose en el arquitecto de su destino. El hombre que logra esto es verdaderamente libre, capaz de afirmar su vida sin reservas y sin arrepentimientos. Este es el camino del espíritu libre, quien ha trascendido el conformismo y vive con autenticidad, guiado únicamente por su voluntad de poder. Y así llegamos al final de esta exploración del libro Fatum e Historia de Friedrich Nietzsche. Si te ha interesado el contenido, si encuentras valor en este tipo de reflexiones profundas sobre la libertad, la creación de valores y la filosofía de la vida, no olvides apoyar el canal. Tu apoyo es crucial para seguir creando más contenido como este. Dale like, comenta y suscríbete para no perderte de nuevos capítulos, libros y análisis filosóficos.
Gracias por acompañarme en este viaje intelectual. Nos vemos en el próximo audiolibro.